En fin, Bueno, esta profesora lo recomienda a mis padres y eso fue lo que pasó. Empecé a estudiar piano, no toqué más el acordeón. ¿No? Hasta 50 años después. ese fue el corte que se produjo y que recién se viene a reiniciar con Jaime Ross. Gracias a Jaime. Gracias a Jaime. Gracias a Jaime, que tiene una composición que requiere que haya una parte de acordeón. Y usted va a tener, o sea, en este momento, en este espectáculo o en los espectáculos que usted viene dando, ¿tiene el bandoneón o lo tiene que alquilar? En este caso me quedé sin estuche para viajar por avión. Mi acordeón está en Buenos Aires. Entonces, este es alquilado. ¿Sí? Qué bárbaro, ¿no? Sí, alquilado. Y ahora sigo para el sur y en la mayoría de los lugares voy a tener un acordeón para incluirlo en el recital, ¿no? Que queda bueno porque también da un corte sonoro. A mí, claro, me parece que sí. Da un corte. Sí, Si no, teque. Sí, como que interesante, ¿no? Qué Interesante, bueno. el sonido. Qué bueno, ¿no? Además el acordeón es un instrumento que ya sale a la pista, ya sale 1-0, 2-0. Y la parte de esa influencia callejera, que me parece que usted tiene mucho de lo callejero, de lo suburbano, ¿no es cierto? ¿Cómo, por ejemplo, usted va caminando por la calle, ¿no? Y cómo va sintiendo, cómo se le van ocurriendo las cosas, cómo hace para notarla? Cuéntenme un secreto, a ver. Mire, si no tengo papel, la primera idea la escribo acá en la palma de la mano. Y si no tengo lápiz dentro de un bar, le pido un lápiz. Pero no es para tanto, pero es así simple también. Es así simple. Es así de simple. Mis músicas son muy simples, mis composiciones. Hay dos tipos de composiciones que son las que yo me siento cómodo, ¿no? Uh-huh. Una que es la composición como de una música totalmente popular, que a la persona hasta le puede parecer que ya le escuchó una melodía familiar. Ajá. Esto tiene formato de canción, ¿tá? Compongo eso, bolero, ranchera, canciones románticas, son muy románticos. Y hay temas instrumentales que voy componiendo, pero ya en la partitura. ¿Cómo empieza? Así. ¿Cómo sigue? ¿A dónde voy ahora? Para acá. Eso ya es otro tipo de trabajo, digamos. Uh-huh. Voy nota por nota, describiendo la mano izquierda, la mano derecha, y se va desarrollando ahí una cosa. Eso no tiene formato. Después que lo hago... Es como una cosa en bruto. Después que lo hago, tiene su forma. Uh-huh. ¿Por qué? Porque comienza de una manera, tiene un desarrollo, va mencionando, va cerrando la idea cuando llega a lo que sería el final. El final. ¿Está? Lo que digamos, ¿está? Sí. Entonces, pero no tiene forma de canción. Una canción tiene forma de canción, sin duda. Sin duda. Sí, sin duda. Es una estructura, cualquier canción. Es una estructura, sí. Claro. Ahora, por ejemplo, le voy a hacer una pregunta, me llamó mucho la atención, ¿no? Esta cuestión de Ailton Moreira, ¿no quería hablar de eso? No hay mucho para decir. Hubo unas cosas buenas con él, sí, y otras más o menos. Otras más o menos. Uh-huh. Bueno. Una muy fea. Sí, ya me imagino. Sí. Bueno, y en el medio de eso, dejémoslo ahí, dejémoslo en stand-by. En stand-by. Porque yo a veces lo relaciono con la forma que usted tiene de no ver las cosas por la parte monetaria, sino que he visto... Voy muerto, no me puede muerto. No se puede. No se puede. Charly García decía, si pensara en dinero me volvería viejo. No se puede. Yo tengo suerte de tener trabajo, sí. Mis dedos funcionan, mis piernas funcionan, camino, voy, llego, tomo el ómnibus, el aeropuerto, no lo puedo creer. Estoy muy agradecido. Entonces, yo teniendo trabajo, teniendo salud mínima... No, porque en general no somos agradecidos. ¿Cómo no? En general, creo que todos nosotros, no lo digo por usted. Mire que yo a veces me quejo también, ¿eh? Usted se queja, pero... Por alguna pavada, digo. Yo lo digo a veces por medio. Me mando una puteada, pero sí. digo, puta madre. Y digo, ¿de qué me estoy quejando?
Claro, después, no, después uno rebobina. Enseguida. Después uno rebobina y dice. Tengo los mejores padres del mundo, ¿está? Sí, tengo sí. los mejores hijos del mundo. Tengo la mejor mujer del mundo. Estoy vivo, se me mueven los dedos. ¿Qué carajo me voy a quejar? Claro. Increíble. Es increíble. Pago el alquiler. ¿Sí? Increíble. Increíble. Yo ya pasé mal. Claro. Ya pasé, corrí la coneja. Sí. Corrí la No, coneja. sí, a todos nos ha pasado. Bueno, y a algunos les pasa todavía, ¿no? O están en ese trayecto. Lamentablemente hay mucha gente que está mal. Claro. Mucha. Bueno, por eso ahí usted me dice eso y a mí se me viene a la cabeza eso que dice que la música nos salva. Pienso que sí, porque mirar el noticiario es para matarse. Cuando mira yo le disparo. Sí, totalmente. Sí, nosotros estamos, con Martín hemos estado haciendo un programa de radio y bueno, y nos damos cuenta que no tenemos nada que ver con los medios. O sea, lo que yo tengo 61 años, él tiene 21. Un poco menos. 21. 21. Qué culo que tenés, loco. ¿Viste? Entonces, Qué suerte que tenés. Sí. yo lo veo a él y lo veo a mi hijo, que él está aprendiendo guitarra, toda una serie de cosas, ¿no es cierto? Y que tiene internet, que es otra cosa que usted también, por ahí también se conecta bastante con internet, me parece que se lleva bien con la nueva tecnología, o por lo menos como ahí, más o menos. Soy horrible con la tecnología, malísimo. Pero está interesado. Lo que pasa es que internet, en el caso de conocer cosas hoy día, Sí. es una herramienta feroz. A mí me gusta la música folclórica y regional. Y antes, para conseguir estas cosas, no existía, era imposible. Era imposible. O ni se comparaba con hoy en día. Hoy en día, nada. La persona tiene acceso a cientos de países que ni sabía que existía y qué música tocan y se descubren unas cosas increíbles. Música de raíz, no música ciudadana, música fashion, la música. Fashion. No, raíz.